Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho Octavo. Aquí está el profesor Simón Peralta en Sástiga y vamos a iniciar con una nueva materia, con lo que viene siendo, perdón, Derecho tercero, con lo que es Derecho Constitucional. Ya usted llevó Fundamentos de Derecho, Estudio del Derecho, y vio que el derecho es muy amplio, es muy complejo. Tan complejo y tan amplio es que, como usted bien sabe, tiene varias ramas, varias partes. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, derecho civil, derecho mercantil, derecho laboral y un larguísimo, etcétera, etcétera. Que son las ramas principales, aun cuando también recordemos que dentro de esas ramas, pues viene, por ejemplo, el derecho administrativo, el derecho notarial, el derecho registral y otro sinnúmero de derechos que constituyen toda la amalgama, todo el abanico de lo que viene siendo un jurista. Por eso siempre te he dicho que entender el derecho pues es tan amplio que muchas gentes, para bien o para mal, deciden mejor especializarse, ser dedicados nuevamente al derecho penal, dedicando más al derecho civil o al derecho penal y de ahí olvidarse completamente de todo. Pero un licenciado en derecho pues debe de conocer al menos, porque estamos imbuidos, cuántas cosas hemos tratado en las diversas clases que usted y yo hemos tenido y que pues están íntimamente ligados con lo que vienen siendo los otros. Hoy vamos a ver ni más ni menos lo que es el derecho constitucional, compañero. Y para tal, recordemos que el derecho en general es el conjunto de leyes que regulan o reglamentan la conducta de las personas dentro de la sociedad. Decir derecho no es sino más que decir leyes no es sino más que decir derecho. Como les decía yo alguna vez, como eras cuando yo era joven hace mucho tiempo, esta carrera la conocí como licenciatura en leyes. De hecho, así era su nombre, licenciatura en leyes. Cuando pasó el tiempo y entonces yo estudié la carrera, ya no se llamaba licenciatura en leyes, sino se llamaba licenciatura en derecho. ¿Por qué? Porque reitero, decir leyes viene siendo decir derecho. De esta manera, el derecho, ¿para qué sirve o para qué se utiliza? Son las leyes que van a regular la conducta, el comportamiento de los seres humanos dentro de la sociedad. Porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, no sabemos vivir en sociedad, no sabemos convivir. Constantemente tenemos problemas con los que el vecino, que la policía, que la autoridad y cosas por el estilo. Y como ya somos sociedades civilizadas, sociedades avanzadas, sociedades con educación, pues no podemos ver a las épocas primitivas, a las épocas del hombre prehistórico, en donde todo se resolvía a través de la ley del más fuerte o la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Sino que ahora como sociedades civilizadas, avanzadas, hoy diríamos pues tecnologizadas, si se permite la expresión tecnologizadas, ya estamos en un nivel más elevado en donde los problemas, los conflictos, las diferencias se resuelven a través de las leyes. La ley, por tanto, nos va a decir cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, a quién le corresponde la razón y a quién no le corresponde la razón. Pero usted y yo entendemos que las leyes rigen a las personas. En derecho constitucional vamos a ver que no solamente a las personas, a los ciudadanos, a los individuos como usted y yo, sino que el derecho, las leyes también regulan a las autoridades. Las autoridades están sometidas a las leyes. Nunca las leyes están sometidas a las autoridades. Las leyes también le dicen al presidente, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores y demás autoridades, cuantas quiera usted mencionar, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus facultades y cuáles son sus atribuciones. Justamente porque al igual que las autoridades, llegan a cometer actos arbitrarios, a extralimitarse en sus funciones y entonces pueden cometer violaciones a nuestros derechos, a nuestras garantías individuales. Por eso el derecho, aunque no nos guste ni a usted ni a mí, aunque no nos parezca correcto, nos estén diciendo lo que debemos, lo que no debemos de hacer, es fundamental dentro de una sociedad para mantener la paz, el orden, la ciudad, lo que usted quiera. El derecho, como usted ya lo sabe, no son sino más que las leyes. Y en México, como en todos los países, no hablamos de una ley, sino hablamos de pues una gran cantidad de leyes, de cientos de leyes, no diría que miles, pero sí de cientos de leyes, que la Constitución, el Código Civil, Código Penal, Código de Comercio y sus respectivas leyes que regulan los procedimientos. Código de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Penales y olvídese. Ley Federal del Trabajo, Ley de Organización Pública Federal, Ley Federal de Entidades Públicas y mejor ni las mencionado, que son un sinfín de leyes. ¿Qué es el derecho? El conjunto de leyes que regulan, que reglamentan la conducta de las personas dentro de una sociedad.
Y un licenciado en Derecho es un especialista, es un experto en leyes para poder resolver los conflictos sobre quién tiene la razón ante un conflicto de intereses. De esta manera, como usted bien lo sabe, la conducta de las personas está regulada por las leyes, por el derecho. Y según nuestra actividad a la cual nos dediquemos, según a lo que nos vamos a abocar, hay una parte del derecho que nos regula. Ejemplo, yo me dedico al comercio, soy comerciante, entonces el derecho mercantil va a decirme cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones. Si yo trabajo dentro de una empresa y soy obrero o soy empleado, o bien soy el dueño, el patrón de la misma, va a haber un derecho laboral que nos diga cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, para que de esa manera se mantenga lo que viene siendo el orden dentro de una empresa. Precisamente porque los patrones y los trabajadores, como lo hemos visto, tienen intereses opuestos. Lo hemos mencionado y lo comento una vez más. Si por parte del patrón fuera, pues él nos haría trabajar 12, 14 horas diarias. Si por el patrón fuera, pues el patrón no nos daba ninguna prestación. Y al revés, si fuera por el trabajador, pues el trabajador no trabajaría 8 horas, sino laboraría 6 horas. Y eso diría, y dame las gracias de que me estoy trabajando 6 horas. Si por el trabajador fuera, pues él pediría no ganar el salario mínimo de ciento y tantos pesos, sino un salario de 500, de 800, de 1000 diarios. Entonces, como puedes ver, hay ahí intereses, hay conflictos, hay litigio. Entonces, para tratar de evitar, porque el derecho es preventivo, evitar esos problemas que no le conviene ni al patrón ni al trabajador que haya huelga, que haya paro laboral, que no haya producción. Entonces, hay un derecho laboral, que les dice, mira, ni tu patrón 14 horas, ni tu trabajador 6 horas. Les guste o no les guste, los dos son 8 horas y se acabó el problema, se acabó el conflicto, compañeros. Si en lo personal, por ejemplo, alguien delinquiera o alguna persona, en lo personal usted o yo fuéramos víctimas de un delito, llámese los delitos contra el patrimonio de las personas, contra la identidad física, entonces hay un derecho penal, hay un conjunto de leyes penales que van a regular ese tipo de conductas, van a sancionar y van a castigar. Si me dedicara al campo, nos dedicáramos al campo como ejidatarios, pequeños propietarios, o lo que usted quiera, hay un derecho agrario que reglamentaría y regularía todo ese tipo de situaciones. En fin, todas las actividades a las cuales los seres humanos nos dedicamos están reguladas por el derecho. Todas las actividades a las cuales emprendemos dentro de la sociedad, hay una ley que nos regula, que nos dice qué es lo que debemos de hacer, hasta dónde está nuestro derecho y hasta dónde está el límite de nuestro derecho. De esta manera sabemos que el derecho, compañeros, es muy amplio, es muy complejo, como dijimos al principio. Para efectos prácticos, efectos didácticos, el derecho se divide en tres grandes ramas, en tres grandes áreas, que son el derecho público, el derecho privado y el derecho social, compañeros. Y a su vez, estas tres ramas se dividen en otros derechos. Y estamos analizando el derecho constitucional, por tanto, hay que ubicarlo, hay que localizarlo. Si el derecho constitucional es una rama del derecho en general, entonces, ¿dónde encontramos al derecho constitucional? Por principio, el derecho constitucional es una rama del derecho público y está conformado por el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Pero de forma paralela al derecho público está el derecho privado. Y el derecho privado está conformado por el derecho civil y por el derecho mercantil. Y por último, hay un derecho social. El derecho social está conformado por el derecho laboral o derecho del trabajo y por el derecho agrario. Entonces, como puedes ver, hay una gran cantidad de derechos y te reitero, esta es la abreviación clásica, la tradicional. Pero si nos vamos más a profundidad, entenderemos que dentro del derecho administrativo, como te lo dije al principio, tenemos un derecho notarial, un derecho registral, un derecho electoral y un sinfín de derechos. Dentro del derecho procesal tendríamos al derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal mercantil y otro sinfín de derechos. Si vamos al derecho civil, tendríamos un derecho familiar, un derecho patrimonial, un derecho sucesorio y un montón de derechos. Por tanto, hay que entender esta clasificación del derecho, que de acuerdo a la conducta, que de acuerdo a la actividad que desempeñamos, hay un derecho que nos va a decir cuáles son nuestros derechos, cuáles son las obligaciones, de esta manera solucionar o dirimir los problemas.
Nuestra materia es derecho constitucional. Derecho constitucional, por tanto, es una rama del derecho en general y forma parte del derecho público, junto a lo que viene siendo el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho penal, junto a lo que viene siendo el derecho internacional público, así como también el derecho internacional privado, compañeros. Internacional privado. Pero también está el derecho privado. Y en el derecho privado solo están dos derechos, el derecho civil y el derecho mercantil. Y tenemos una tercera clasificación que es el derecho social. Y dentro del derecho social tenemos lo que viene siendo el derecho laboral o del trabajo y también el derecho agrario, compañeros. Por tanto, el derecho constitucional forma parte del derecho público, ¿sí? Ahora, ¿qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es el conjunto de leyes que estudia o cuyo objeto principal es la Constitución. Por eso, siendo la Constitución su objeto principal, de ahí recibe su nombre de derecho constitucional. Como ley suprema, como la ley máxima dentro de lo que viene siendo la sociedad. Estudia sus principios, sus postulados, su estructura u organización. ¿Qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional, compañeros, es el conjunto de leyes que estudia o cuyo objeto principal es la Constitución. Como la ley suprema, la ley máxima que establece dentro de una sociedad, estudiando o regulando lo que son sus principios, sus postulados y lo que viene siendo su estructura o su organización. Y en su momento oportuno veremos qué es una constitución, cuáles son las partes que integran la constitución y cómo está estructurada nuestra constitución. Y en el mero aspecto histórico, pues saber desde ahorita y quedar bien grabado que México a través del tiempo ha tenido solamente 3 constituciones, únicamente 3 constituciones. La Constitución de 1824, la Constitución de 1854, 57, perdón, 1824, 1857 y la actual o vigente, la de 1917. Hay algunos autores que hablan de la Constitución de Cádiz en la época colonial, de la Constitución de Apatzingán de José María Morelos y Pavón durante la famosa Guerra de Independencia, pero estas constituciones no se consideran como tal. En primer lugar, la Constitución de Cádiz, porque es una constitución española, que como colonia, que éramos en aquel tiempo de España, pues se aplicó al México. Por tanto, si una constitución extranjera no la podemos considerar como una constitución mexicana. La que sí podemos considerar una constitución mexicana es la que expidió José María Morelos y Pavón ante la Guerra de la Independencia y que llamó la Constitución de Apatzingán. No la podemos considerar como la primera constitución mexicana porque esta constitución lamentablemente nunca fue vigente, nunca se aplicó, nunca se llevó a cabo. Solo en teoría se llevó, solo se expidió, pero nunca se aplicó precisamente por la Guerra de la Independencia. Porque Morelos nunca logró consumar la independencia para poder establecer un gobierno y por tanto que se aplicara esa constitución. A pesar de ser una constitución mexicana expedida por José María Morelos y Pavón, para los teóricos del derecho no se puede considerar como la primera constitución mexicana, reitero, porque nunca se aplicó, porque nunca se llevó a cabo. En cambio, las únicas constituciones legalmente establecidas en nuestro país u oficialmente establecidas son la de 1824, la de 1857 y la actual y última, que es la de 1917. Y como la Constitución es la ley suprema y es una ley donde derivan todas las demás leyes y la que rige a las personas y a las autoridades, entonces hay un derecho que se encarga de reglamentar, de estudiar todo esto y es el derecho constitucional. Pero no solamente es el derecho constitucional. El derecho constitucional también es el conjunto de leyes que regula la organización, el funcionamiento y las atribuciones del Estado o gobierno. Es decir, como decía al principio, el derecho no solamente regula a las personas, a usted, a mí, no se reglamenta a los ciudadanos, sino que el derecho también regula a las autoridades, a los gobiernos, al presidente, al gobernador, a los diputados, a los senadores. Porque las autoridades están sometidas a las leyes y las autoridades no pueden estar sobre las leyes y menos sobre la Constitución. Su conducta, su comportamiento, sus facultades, estar
acordes a lo que dice la Constitución. Por tanto, este derecho va a reglamentar a las autoridades, su organización, su funcionamiento y las atribuciones que tienen las autoridades, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Pero además, muy especial, también va a regular las relaciones que van entre sí las diversas autoridades o poderes. Porque así como las personas tenemos problemas, tenemos conflictos, los poderes o autoridades también pueden tener conflictos y problemas entre ellos. Y usted y yo lo estamos viviendo en gran manera, compañeros. Hay problemas entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hay problemas entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Entre el poder judicial y el poder legislativo. Entonces, al igual que las personas, no podemos imponernos a través de la fuerza, a través de la venganza, sino que tú, presidente, tienes leyes a las cuales debes de ajustar, tú, diputado, senador, tienes leyes, tú, Poder Judicial, Suprema Corte, tienes leyes, las cuales debes de acatar. Entonces, para evitar justamente los problemas o mantener buenas relaciones entre los diversos poderes o autoridades entre la federación y los estados, entonces el derecho constitucional va a tratar de mantener ese orden, ese equilibrio, regulando y reglamentando y evitando esos conflictos entre las autoridades. Lo estamos viendo actualmente, tenemos el problema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, que el Congreso del Estado, o sea, obvio de Tamaulipas, considera que no hay delito, que al menos el gobernador goza su fuero. Pero para la Cámara de Diputados, para el Congreso General, el Congreso de la Federación ya está desaforado, ya no tiene ninguna autoridad. Entonces hay un conflicto entre un poder estatal y un poder federal. Y para poderlo solucionar de acuerdo a la Constitución, entonces está la Suprema Corte para que ella sea que la que dilucide en base a la Constitución si el gobernador de Tamaulipas tiene o no de este fuero, y por tanto le da razón al Congreso de la Unión o le da la razón al Congreso del Estado de Tamaulipas. ¿Sí? Vimos también que en días anteriores o en momentos anteriores, el presidente de la República tuvo problemas con los organismos autónomos, con el INE, con el IFE y bueno, el INE y con otros tipos de organismos, en donde había dicho que nadie iba a ganar más que el presidente conforme al principio que establece la Constitución. Entre otros organismos autónomos hay muchos directores que ganan más que el presidente, casi le dobletean. Hay una controversia entre el poder ejecutivo y lo que son los órganos autónomos. Entonces, quien tiene que resolver o resolvió fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el derecho constitucional, que estudia la Constitución, que es la ley fundamental de un país, reglamenta también las relaciones que guardan entre sí las diversas autoridades, los diversos poderes, entre el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Judicial Federal. Y entre los poderes federales, los poderes estatales, y también los poderes federales con los poderes municipales o los poderes municipales con los poderes estatales. Hace poco, recuerda que hubo un problema entre el presidente municipal de Ecatepec y el gobernador del Estado de México. Entre Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Y así por el estilo. Entonces, insisto, así como las personas tenemos conflictos, así como los conflictos en la persona se resuelven a través de leyes y de jueces y de tribunales, de igual manera los poderes o las autoridades, que son muchas, van a resolver sus problemas por medio de las leyes, por medio del derecho judicial, a través de la Constitución. De esta manera, darle solución a los problemas que se dan en lo que viene siendo todo esto. El derecho judicial, por tanto, reglamenta la relación entre los poderes a las autoridades. Muy especial o muy específica, reglamenta lo que son la ordenación y las atribuciones del poder legislativo. Porque como recordemos, cada una de las autoridades tiene su propio derecho que lo regula de forma específica, de forma concreta. Ejemplo, el derecho administrativo reglamenta el poder ejecutivo, al presidente de la República Mexicana, las áreas de Estado, los organismos descentralizados. Porque el presidente es una sola persona, es un solo individuo, y sus funciones son amplísimas, él por sí solo no puede administrar todos los problemas del país. Entonces, él se apoya en las secretarías de Estado para que a través de ellas pueda resolver y atender los asuntos políticos, de gobernación, económicos, de economía,
de Migración, Secretaría de Gobernación, las relaciones diplomáticas con otros países, las relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Y como el gobierno tiene también bienes que explota, como es el petróleo, siendo el servicio de energía eléctrica, entonces tiene organismos descentralizados que le ayudan a lo que viene siendo este servicio, como la Comisión Federal de Electricidad, como viene siendo Pemex o Petróleos Mexicanos, el SAT, Sistema Administrativo Tributario, el Seguro Social y otras instituciones más. Entonces, como puedes ver, el derecho administrativo regula de forma concreta, de forma específica al Poder Ejecutivo. Lo mismo pasa con el derecho procesal. El derecho procesal reglamenta al Poder Judicial, a los jueces, a los tribunales, atribuciones, funciones, etc. Y también señala las etapas o los pasos que deben de seguir dentro de los procesos o procedimientos que se llevan a cabo para resolver los conflictos que se presentan ante la autoridad, llámese judicial, civil, penal, mercantil, etcétera, etcétera. Derecho constitucional, pues de forma específica, de forma concreta, se encarga de reglamentar a lo que viene siendo las funciones, las atribuciones, las facultades que viene teniendo el Poder Legislativo Federal, principalmente. Es decir, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, señalando sus atribuciones, sus funciones y evitando incluso que entre ellos pueda haber conflictos. Puede darse el caso de que a lo mejor los senadores realicen funciones o atribuciones que no les corresponden, sino al poder, a la Cámara de Diputados. O puede ser que la Cámara de Diputados lleve a cabo funciones, atribuciones que no le corresponden, sino que les corresponden a los senadores. Entonces, para evitar este tipo de problemas o este tipo de situaciones, pues hay un poder judicial, pero también hay un derecho que define o que declara o que termina de forma clara cuáles son las competencias de cada uno de ellos y en todo caso evitar ese tipo de conflictos, evitar ese tipo de situaciones. Derecho constitucional, por tanto, es el conjunto de leyes que reglamentan o que estudian a la Constitución como la ley suprema de un país. El que reglamenta las relaciones entre los diversos poderes federales, estatales, municipales, ejecutivo federal y judicial federal, para mantener la armonía, el equilibrio, la justa división de poderes y evitar los conflictos o problemas entre ellos. Y de forma muy concreta, muy específica, reglamenta las atribuciones y facultades, lo que es el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, o también llamado Congreso Nacional, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, compañeros. Ahora, ¿cuáles son las características del derecho constitucional? Como ya lo vimos, el derecho constitucional es una rama, es una parte del derecho en general. Como hemos visto, pues el derecho es muy amplio, es muy complejo. Regula todas las actividades a las cuales usted y yo nos dedicamos, a las cuales usted y yo llevamos a cabo. Como expliqué al principio, si yo me dedicara al campo, me dedicara a lo que viene siendo la siembra, la cosecha, pequeño propietario, la ganadería, lo que es los ejidos, pues hay un derecho agrario que va a reglamentar toda esa actividad. Si me dedico al comercio, lo que viene siendo la intermediación entre el productor y el consumidor, pues entonces hay un derecho mercantil que va a reglamentar todo lo que viene siendo el comercio, actividades mercantiles, etcétera, etcétera. Por tanto, el derecho constitucional es una rama, es una parte del derecho en general. Pero como lo vimos hace rato, es una rama de forma muy concreta del derecho público. Si el derecho clasifica en derecho público, privado y social, el derecho constitucional forma parte del derecho público. ¿Y qué es el derecho público? El derecho público, recordemos, que es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones entre desiguales, entre el Estado o la autoridad y los ciudadanos o particulares, dando lugar a arbitrariedades que atentan contra las personas. El derecho público es el que reglamenta las relaciones entre desiguales. La relación entre tu autoridad y yo ciudadano. Donde tu autoridad tienes facultades, tienes poder, yo ciudadano no tengo ninguna facultad, ningún poder. Y por tanto puede ser que en cualquier momento la autoridad, abusando de sus facultades, cometa actos arbitrarios, ilegales en contra de las personas. ¿Quién no hemos sido, quién no ha escuchado que algunos conductores son víctimas de las arbitrariedades de un agente de tránsito, de un policía, ¿sí?
Bueno, si conocemos un poquito de la historia de México, pues todo México ha sido propenso a las arbitrariedades que cometen los presidentes, los gobernadores, los diputados y los senadores. Entonces, como puedes ver, nosotros tenemos constantes relaciones con las autoridades, donde ellas tienen poder, ellas tienen facultades, yo no tengo ninguna facultad. Donde ella, como policía, como diputado, como senador, como presidente municipal, como director del SAT, Sistema Administrativo Tributario, como director del Seguro Social o Parte Seguro Social, me da un mal servicio o no me brinda el servicio. Entonces, esta relación que constantemente tenemos usted y yo ante nuestras autoridades, puede que en un momento determinado, pues la autoridad cometa actos ilegales, actos arbitrarios. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, hay un derecho que es derecho público, que como te dije anteriormente, va a regular también a las autoridades, justamente para evitar que la autoridad se exceda en sus atribuciones, en sus facultades, y con el pretexto que soy autoridad, pues cometa ese tipo de ilegalidades, ese tipo de arbitrariedades. Por eso el derecho público, que es donde se encuentra el derecho constitucional o que es parte del derecho constitucional, es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones entre desiguales, entre el Estado o autoridad y los ciudadanos o particulares que no tenemos autoridad, que no tenemos poder, que estamos pues propensos a lo que diga la autoridad y que por tanto puede dar lugar a arbitrariedades que atentan en contra de las personas. El derecho constitucional se encuentra al lado de otros derechos. Si enfocas, mentalizas el cuadro que te puse al principio de lo que es la creación del derecho hecho público, derecho privado y derecho social, y mentalizas que dentro del derecho público está el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal y el derecho internacional, tanto en el aspecto del derecho internacional público como del derecho internacional privado, entonces nos damos cuenta que el derecho constitucional no está solo, que como parte del derecho público se encuentra también vinculado, relacionado con los otros derechos que también reglamentan a las diversas autoridades, a los diversos poderes, como es el caso del derecho administrativo, que regula al poder ejecutivo. Usted y yo hemos visto que el poder ejecutivo está deputado en una sola persona llamada presidente de la República Mexicana o presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Pero él, por muy tenaz, por muy inteligente que sea, pues no puede controlar la problemática del país, nacional, internacional, política, económica, de evaluación, impuestos, etcétera, educativos, sociales, culturales. Entonces el presidente es uno solo, pero para poder llevar a cabo la administración, el manejo de todo lo que implica un país, se apoya en sus principales cuadros, que son los secretarios de Estado. Y de esa manera tenemos una gran cantidad de secretarías de la Bienestar Social, Gobernación, Cultura, Marina, lo que es Función Pública, Sectur, la CEP, Educación Pública, etcétera, a través de las cuales el Poder Ejecutivo realiza sus funciones, sus atribuciones. Pero estas secretarías, a las cuales usted y yo hacemos trámites ante las mismas y que muchas veces pueden dar un permiso, una autorización, una solicitud, etcétera, entonces se reglamentan para que justamente nosotros los ciudadanos pues no seamos sujetos o víctimas de esos actos arbitrarios o ilegales que pueden llegar a cometer las autoridades con motivo de los trámites, permisos o autorizaciones que realizamos y llevamos delante de ellas. El derecho constitucional también está al lado del derecho procesal. El derecho procesal reglamenta al Poder Judicial, es decir, a los jueces, a los tribunales, llenando sus facultades, sus atribuciones, sus requisitos, justamente para evitar que una autoridad judicial, en base al poder que tiene, pueda aplicar la ley indebidamente, arbitrariamente y por tanto perjudique a lo que vienen siendo las personas que exigen, que aclaman o que necesitan la justicia de quien se supone es una autoridad imparcial. De igual manera, el derecho procesal va a establecer o a regular los pasos, las diversas etapas que deben de seguirse dentro de un procedimiento judicial para poder
la autoridad sentenciar o emitir una resolución y en consecuencia dar la razón a una de las partes. Ya lo irás viendo con el tiempo que todo proceso pues implica una serie de pasos, una serie de etapas, una tras otra, que no nos podemos saltar ni podemos hacer a un lado, justamente para llevar la formalidad, presentación de pruebas, desahogo de pruebas, presentación de alegatos, previa demanda, constatación de la demanda, lo que usted quiera. De esta manera, no dejar indefensos ni al actor ni al demandado. De esta manera, hacer valer sus derechos para que la autoridad, en base a las pruebas, en base a los argumentos, pueda resolver y en base sobre todo a lo que dicen las leyes, pueda resolver los conflictos que se presentan dentro de una sociedad. El derecho constitucional, por tanto, se encuentra al lado del derecho administrativo, al lado del derecho procesal, que regula a los otros poderes, que regula a las autoridades, siendo sus funciones y atribuciones, y en base a ese señalamiento de funciones y atribuciones, poder detectar las irregularidades, ilegalidades o arbitrariedades que en un determinado pueden cometer o llevar a cabo las diversas autoridades, los diversos poderes o gobiernos que rigen a lo que viene siendo la sociedad. También se encuentra al derecho constitucional al lado del derecho internacional, que como su nombre lo dice, es que reglamenta las relaciones entre las naciones, entre los estados o entre los países. Por eso hay que tenerlo bien presente. Las leyes no solamente rigen a las personas, a usted y a mí. Las leyes no solamente reglamentan o rigen a las autoridades, al presidente, al diputado, al senador, al presidente municipal, etcétera, al policía, al agente de tránsito, sino que las leyes también reglamentan, también regulan a los países, a las naciones, a los estados. Porque así como usted y yo hemos visto que tenemos problemas con nuestros vecinos, con la gente con la cual convivimos, que también tenemos problemas con las autoridades, o que las autoridades llegan a tener también problemas entre ellas mismas, también puede ser que los países puedan tener problemas entre ellos. Lo hemos vivido en últimas fechas, el conflicto que se dio entre Estados Unidos y China, cuando Donald Trump era presidente, que amenazaba con una guerra internacional. Lo dejamos de vivir hace unos días, el conflicto entre los palestinos de Gaza e Israel, que vino una especie de guerra, de muertes, de desalación, lo que usted se imagina, y que por tanto el derecho internacional trata de evitar, trata de prevenir que se den esos problemas. Porque así como a una empresa y al patrón trabajador no le conviene que haya huelgas, que que se paralice la empresa, que no haya producción, porque al final ambas partes pierden, pierde el patrón, pierde el trabajador, pierden todos. En una comunidad internacional como la que vivimos usted y yo, tampoco nos conviene que haya conflictos, que haya guerras entre las diversas naciones. Ya bastante tuvimos con la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918, con la Segunda Guerra Mundial en 1939-1945, incluyendo la Guerra Fría en 1945-1980-81, que polarizó, que violentó al mundo, causando los estragos de lo que es un conflicto bélico o simplemente un conflicto ideológico. Fue la famosa Guerra Fría entre las entonces poderosas naciones de Estados Unidos representando al capitalismo contra la hoy desaparecida, hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, sustentando con su bandera lo que viene siendo el socialismo o el comunismo. Entonces vayan visualizando cómo el derecho reglamenta todo, todas las actividades, y no solamente a las personas, sino a las autoridades, y reglamenta también inclusive a los países, a las naciones, a los gobiernos, precisamente para evitar los conflictos entre ellos, las guerras, que sería la consecuencia ante un conflicto, ¿sí? Las hecatombes mundiales como vivimos con la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que pues si en este caso no le conviene a nadie, a ninguna persona, que haya una tercera hecatombe mundial, una guerra bélica
Entonces que al final, pues repetimos, a él le conviene y simplemente nadie gana para nada, al contrario, todos pierden. Entonces, el derecho constitucional forma parte de estos derechos, donde no solamente reglamenta a las personas, sino reglamenta a las autoridades. Reglamenta las relaciones entre las diversas autoridades, previene o trata de dirimir los conflictos entre las diversas autoridades, y no solo eso, sino también, junto con otros derechos, incluso hasta reglamenta lo que viene siendo las relaciones y los conflictos entre los países. Por último, el derecho constitucional también forma parte del derecho público. En el derecho público está el derecho penal. Recordemos que el derecho penal es el que reglamenta los delitos y los delincuentes, donde intervienen autoridades como son las Fiscalías Generales de Justicia, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado de México, la Ciudad de México, a través de autoridades como son el Ministerio Público, agentes ministeriales, entre otros, muchos. Porque al igual que el derecho constitucional y al igual que el derecho público en general, esta parte del derecho reglamenta, regula lo que viene siendo al Estado, al gobierno, a las autoridades, procurando que la autoridad no exceda sus funciones, no abuse de su autoridad y por tanto cometa arbitrariedades, ilegalidades que puedan afectar a lo que viene siendo la sociedad, a lo que viene siendo la población. Vamos a ver, tenemos una parte del derecho muy importante, muy amplia, que vamos a tratar de visualizar. ¿Qué es el derecho constitucional? El que estudia, el que reglamenta la Constitución como la ley suprema, la ley máxima. El que reglamenta las relaciones entre los diversos poderes, justamente porque las autoridades o poderes también, entre ellos, al igual que las personas, tenemos conflictos, tenemos problemas, tenemos discrepancias. Y para evitar conflictos mayores, pues esta parte del derecho va a reglamentar esa relación. Pero el derecho no está limitado nada más a una sociedad, a un país, sino está consciente que los países o los gobiernos mantienen relaciones políticas, económicas, sociales, inclusive bélicas, que muchas pueden caer en conflictos, en situaciones agradables como la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Y como justamente a la humanidad no le conviene nada de esto, entonces hay un derecho, el derecho internacional del derecho público, que reglamenta todo este tipo de atribuciones, de funciones, junto con el derecho administrativo. Reglamenta lo que son los delitos, es decir, las conductas ilegales, indebidas que van más allá de una falta administrativa, justamente para mantener el orden, la seguridad, la tranquilidad dentro que viene siendo una sociedad. Y el derecho penal, como parte justamente de lo que viene siendo las autoridades, va a reglamentar a estas que intervienen en los delitos, como son el Ministerio Público, las Fiscalías Generales de Justicia, los agentes ministeriales, que al menos por fama y por prestigio nulo o indebido, incorrecto o ilegal, siempre han tenido esta característica, este tipo de instituciones. Y para evitar justamente este tipo de características o de ilegalidades o arbitrariedades, hay un derecho penal que va a reglamentar, a arreglar esas funciones, esas atribuciones. Yo, ciudadano que estoy propenso, estoy sujeto a los mismos, no voy a cometer lo que enciendo esto. Pues jóvenes, ahí tenemos por tanto una pequeña introducción, una pequeña visión de lo que es el derecho constitucional sujeto de estudio, sus características, como parte del derecho en general, dónde se ubica, con qué otros derechos convive, o se relaciona, más que convivir, se relaciona, para poder entender mucho mejor esa parte del derecho. Ya en su momento pues, vamos a ver la esencia del derecho constitucional, que es la propia Constitución. Que es una Constitución, sí es una ley, pero no es una ley cualquiera, es una ley suprema, es la ley máxima, es la ley número 1. Es la ley de la cual van a derivar todas las demás leyes. Es por eso que en nuestro país la hemos convertido en un evento cívico el 5 de febrero, que es la fecha en que se expidió en 1917, para conmemorar justamente la actual y la última constitución que hemos tenido, que es la de 1917.
17. Conocer, por tanto, su organización, conocer su estructura, las partes en que se divide la orgánica y la dogmática. ¿Cómo está estructurada por capítulos, por título nuestra Constitución? ¿Cuántos artículos tiene? Siendo imperdonable que un abogado pues no conozca al menos estos datos. ¿Cuál es la parte orgánica de la Constitución? ¿Cuál es la parte dogmática? ¿Cuáles son las garantías individuales, las garantías sociales? Las garantías sociales, las garantías de inculpado, las garantías judiciales y un sinfín de garantías. Que todo esto en esencia viene constituyendo lo que viene siendo el derecho constitucional. Pues bien, jóvenes, los dejo. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos al ratito en Zoom para que podamos ver las tareas, ponernos de aclarar en sus calificaciones y ver todo lo relacionado con esa nueva materia, que ni más ni menos que derecho constitucional. Nos vemos en un momento en lo que viene siendo Zoom.